Hoy día 22 de noviembre del año 2020 se cumplen exactamente 45 años desde que tuviera lugar el acto solemne de proclamación de Juan Carlos I como rey de España. Un acto que tuvo lugar en las Cortes de aquel tiempo, Cortes franquistas todavía, hablamos del año 1975, un acto que recuerdo muy bien porque lo presencié por la televisión con mis 13 años recién cumplidos. Muchos de vosotros, por edad, no conocisteis, no visteis de forma directa ese acto, pero para bien o para mal, aquel momento pues constituyó un acontecimiento extraordinariamente importante para la historia de España. De eso vamos a hablar, porque desde entonces hasta ahora, 45 años, ha llovido mucho, han pasado muchas cosas y es momento de hacer una valoración de lo que ha sido la monarquía como institución, más allá de los reyes, concretamente uno de ellos, el anterior, el llamado emérito, el huido, el fugado, que bueno, pues ha representado más de 40 años en la historia de este país. Vamos a hablar entonces, voy a dedicar los próximos minutos a hablar de la valoración sobre lo que ha sido y ha supuesto para este país la monarquía como institución. Así que, como tengo muchas cosas que contaros, vamos a ello. Bienvenidos todos amigos, un día más a La Ventana Esmeralda, soy como sabéis Antonio Muñoz. Sí, aquel acto desde luego fue muy importante y muy solemne y además pues abrió o generó muchísima esperanza para muchísimos españoles. Es verdad que, sin embargo, 45 años después, resulta insólito que se vaya a celebrar o conmemorar un acontecimiento histórico tan importante como aquel, personificado en la persona en aquel momento de Juan Carlos de Borbón, que ha reinado con el nombre de Juan Carlos I, cuando precisamente, pues, este personaje pues está huido de España. Se fugó el pasado día 3 de agosto, otros dicen que se ha exiliado, prefieren decir que se ha marchado por un tiempo, pero lo cierto y verdad es que luego de las investigaciones que se han abierto sobre su persona y que obviamente salpican y de qué manera a la monarquía y de las múltiples aureolas de corrupción que, bueno, pues sobre todo en la última etapa de su reinado, aunque de esto habría mucho también que hablar, pues han caracterizado a este sujeto, pues resulta insólito que se vaya a celebrar, o mejor dicho, conmemorar este 45 aniversario. Porque claro, parece como un mal presagio que de esos 45 años, la inmensa mayoría de ese tiempo, haya estado personificada la monarquía en la persona de Juan Carlos de Borbón, que ahora, por no está ni en España. Y además, pues durante algún tiempo no supimos siquiera ni dónde se encontraba. Pero hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar porque han pasado muchas cosas y yo quiero, pues, dejar claras algunas de ellas, al menos desde mi humilde perspectiva personal. El día 22 de noviembre de 1975, como he dicho antes, fue proclamado rey de España Juan Carlos de Borbón con el nombre de Juan Carlos I. Pero para llegar a ese punto pasaron muchas cosas importantes en este país. Porque claro, algunos se preguntaría y se preguntó entonces, y todavía nos seguimos preguntando ahora, ¿quién había designado a Juan Carlos de Borbón como futuro rey de España? ¿Quién lo había hecho? Pues la respuesta es muy sencilla, amigos. El día 22 de julio del año 1969, el dictador, en aplicación de la ley para la sucesión a la jefatura del Estado, determinó que sería Juan Carlos de Borbón, con en aquel momento título de príncipe de España, quien sucedería al dictador como rey de España
a título de rey. Es decir, que si tenemos una monarquía, si se produjo la restauración de la monarquía en este país, no fue porque el pueblo español decidiera que así fuera, como tendría que haber sucedido en una democracia que realmente lo fuese, y no como esta que tenemos aquí, que esto es cualquier cosa menos eso. No. Aquí, después de 40 años de dictadura, se impuso por el dictador quién tendría que sucederle. Y eso es exactamente lo que pasó. Y eso nos lo han vendido aquí como algo maravilloso, nos lo han vendido después como un rey democrático, nos lo han vendido como el inicio de un proceso que se llamó transición política, que ha sido uno de las mayores tomaduras de pelo por las que ha atravesado este país en su historia reciente. Y esta es la triste historia, amigos, porque tenéis que saber, para empezar, que nunca, jamás, en la historia reciente de España, y estoy hablando desde la muerte del dictador el día 20 de noviembre del año 1975, se le ha preguntado al pueblo español cuál era la forma de Estado o de gobierno que quería para España. Es decir, ni se le preguntó si quería un rey, tampoco se le preguntó si prefería una república o incluso algún otro sistema de carácter presidencialista. No se le preguntó absolutamente nada. Y esto, para empezar, lo que significa es que la restauración monárquica es o ha sido una restauración profundamente antidemocrática, impuesta. Y eso ni podemos ni debemos olvidarlo. Y además debemos exigir responsabilidades por ello y que haya un cambio en este sentido. Mirad, el día 26 de julio de 1947, nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, se aprobó por el régimen franquista la llamada Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Y ahí ya se dejó muy claro que España tenía que convertirse en un reino. Sí, en un reino. Y el monarca, entre comillas, absolutista, en forma de dictador, monarca absolutista sin corona, llamado Francisco Franco, dejó claro desde ese mismo momento que todo tendría que quedar atado y muy bien atado. Y fijaros que estamos hablando del año 1947, aunque esas últimas palabras las pronunciaría varias décadas después. Es decir, el dictador, en aplicación de esta ley, se convirtió en hacedor de reyes. Él fue quien impuso a los españoles un rey. Y no solo hizo lo que hizo, sino que es que además se pasó por el forro de sus caprichos la legalidad dinástica y la legitimidad histórica, porque pasó ampliamente de quien era o tendría que haber sido el heredero legítimo, siguiendo los cauces y los cánones dinásticos, como era el padre de Juan Carlos I, Juan de Borbón, el rey sin corona que nunca llegó efectivamente a reinar. Bien, pero antes de continuar con todas estas cosas, yo querría deciros a vosotros que, con independencia de la opinión que tengáis, yo voy a daros la mía sobre lo que entiendo que es esta institución monárquica que tenemos en España. Hay que decir que junto con la española hay 9 casas reinantes en Europa en este momento. Para mí, no voy a entrar en explicaciones. Se trata de una institución inútil, caduca, trasnochada, incongruente, absurda y sobre todo profundamente antidemocrática y pasada en el tiempo. Mirad, Adolfo Suárez, que fue el primer presidente de la llamada Restauración Democrática, reconoció a una conocida periodista española en una entrevista que le hizo para un conocido medio de comunicación, que voy a decir cuál es, Antena 3, en el año 1995,
dijo, y entrecomillo palabras, insisto, palabras de Adolfo Suárez: hacíamos encuestas y perdíamos. ¿Qué es lo que quiere decir esto o quiso decir Adolfo Suárez? Pues pensando que el micrófono estaba cerrado, le confesó a Victoria Prego, que era la que le estaba haciendo la entrevista, que había habido muchas presiones por parte de gobiernos y de jefes de gobierno y de Estado europeos para que en España, en el año nada más morir el dictador, hubiera hecho un referéndum para preguntarle al pueblo español si quería democracia, o mejor dicho, si quería monarquía o si por el contrario prefería que la forma política del Estado fuera una república. Pues bien, el gobierno español contaba e hizo encuestas, y el resultado reconocido por Adolfo Suárez, pensando que nadie le estaba escuchando, fue que aquellas encuestas le decían que perdían la votación, es decir, que los españoles, de haber sido preguntados en su momento, hubieran optado por una república y nunca por una monarquía. Esto tuvo lugar en abril de 1995. Sí, han pasado unos añitos desde entonces. Mi pregunta es, ¿por qué se ha ocultado durante tanto tiempo, pues, esta sabrosísima noticia? ¿Y por qué salió en el año 2015, si no 2015 o 2016 se dio a conocer? ¿Ha llegado quizás, o puede ser la explicación, quizás, que a lo mejor a la monarquía le queda poco tiempo? Y ahora se trata ya de sacar todo lo que haya que sacar, que ha estado ocultando la prensa sistemáticamente desde 1975, en virtud de un más que evidente pacto de silencio, para cubrir las entretelas de los trapos sucios del régimen anterior en sus últimos estertores y sobre todo de la monarquía y del personaje que durante muchísimos años pues la personificó. Estoy hablando de Juan Carlos de Borbón. Sí, amigos, sí. Se nos ha colado un enorme golazo por la escuadra. Esta monarquía jamás ha sido refrendada. Jamás. Y ahora que está envuelta, por lo que concierne a Juan Carlos de Borbón, el huido, pues envuelta en investigaciones sobre corrupción y sobre un montón de historias que no huelen nada bien, los partidos políticos del arco parlamentario, excepción hecha de Unidas Podemos, porque hay que decirlo todo, y en esto le doy toda la razón, han exigido investigaciones sobre lo que ha pasado, investigaciones en el ámbito del Congreso de los Diputados, es decir, en la sede de la soberanía nacional. Bueno, pues el resto de los partidos políticos, todos ellos, con especial culpabilidad, entre comillas, en mi humilde opinión, del Partido Socialista Obrero Español, que vuelve a traicionar los valores del socialismo y de la militancia, pues han cerrado filas y han dicho que de investigaciones al rey emérito, nada de nada. Claro, mi pregunta sería, ¿por qué? Ah, bueno, claro, se me olvidaba que vivimos sometidos a una dictadura de partidos políticos, o más conocido como partitocracia. Y los partidos políticos le deben mucho, muchísimo al rey, o mejor dicho, a la monarquía. Quizá por eso su silencio, que es tanto como decir su complicidad. Habría que preguntarse, amigos, también, por qué el Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el año 2015, no hace ni una sola encuesta para preguntarle a los españoles qué piensan de su querida monarquía. Lo preguntaron hasta en 15 ocasiones desde que este organismo fuera constituido, la primera de las cuales tuvo lugar en el año 1994. Pero insisto, desde abril del 2015 no le preguntan a nadie por este tema. Y tenéis que saber también que desde el año 2006, 4
de 7 encuestas realizadas en este sentido fueron claramente desfavorables para la monarquía. Y, si queréis que os diga también, si esas encuestas tuvieron que ver, por lo menos la última de ellas, con el actual monarca reinante, os diré que sí. Que una de ellas, la última, pues se le preguntó qué se opinaba sobre el ciudadano Borbón que está reinando en este momento. Y no aprobó el examen, se quedó con un 4,34 tan solo. Bueno, pues esto también es un dato muy a tener en cuenta. Pero fijaros, habría que preguntarse por qué la monarquía pues no cuenta con un excesivo predicamento o simpatía, por mucho que se empeñen los medios de desinformación en decirnos lo contrario, entre la inmensa mayoría de la población española. Bueno, pues es que hay muchas cosas. Hay corrupciones, hay gastos, hay malas maneras en muchos casos, aunque esta monarquía tampoco se ha caracterizado por un exceso de grandilocuencia en ese sentido. Pero es que hay otras cosas que el pueblo español no puede olvidar. Porque la monarquía, históricamente, tuvo muchísimo que ver. No solo en los últimos tiempos, con el régimen franquista, sino incluso también con lo que se llamó la dictadura blanda de Miguel Primo de Rivera, allá por los años 1923 a 1930. Cómo la monarquía confraternizó con el dictador, incluidos los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista Obrero Español, para el que no lo sepa. Pero es que tampoco se puede olvidar que la monarquía, y es muy concretamente Juan Carlos I, rey de España en aquel momento, el día 23 de febrero de 1981, desempeñó un papel muy extraño a la hora de frenar lo que se ha dado en llamar el intento de golpe de Estado, como digo, de aquella tarde-noche del 23 de febrero de 1981, que recuerdo muy bien. Sí, amigos. Claro, muchas cosas que hacen que uno se plantee y tenga dudas, o cuando menos sospechas, o si queréis incluso, pues, que no le tenga simpatía a esta institución ni al personaje o personajes que lo han representado. Bien es verdad que el monarca reinante en este momento lleva poquitos años, desde que abdicara el huido. Pero fijaros, es que la Constitución española está blindada, como he dicho en muchos vídeos, y ese blindaje se demuestra, por ejemplo, en el artículo 1, párrafo 3, cuando dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. O sea, a mí me parece muy bien, pero siempre y cuando haya sido el pueblo español quien así lo haya determinado, no que se le haya impuesto, como así ha sido. El artículo 56 dice que la monarquía es el símbolo de la unidad y permanencia de España. Pero bueno, ¿de qué unidad hablan y de qué permanencia? El artículo 56, párrafo 3, es un auténtico escarnio y dice que el jefe del Estado goza de inviolabilidad y además no es responsable de sus actos. Bueno, remitiéndome a cómo he calificado, a mi juicio, lo que es esta monarquía, pues yo creo que la demostración más palpable de todo lo dicho y que me ratifico en ello es precisamente lo que acabo de deciros. El jefe del Estado no es responsable de sus actos y además es inviolable. Y el artículo 57, amigos, de la Constitución española, pues regula todo lo que tiene que ver con la sucesión al trono. Mirad, llevamos más de 500 años soportando a todos estos vividores con patas llamados reyes y reinas. Dos casas, la de los Austrias y la de los Borbones. Es demasiado tiempo ya. Excepción hecha de un periodo de tiempo muy pequeño que no llega ni siquiera a los 12 años, entre el tiempo que duró la Primera y la Segunda República, y eso sí, los 40 del régimen franquista, que fue un auténtico sucedáneo de monarquía absoluta personificada por el dictador, pues en España yo creo que estamos ya bastante hartos y cansados
de tanta monserga monárquica. Porque, ¿qué ha supuesto o qué ha traído para el pueblo el haber mantenido a tanto vividor durante tanto tiempo? ¿Qué significa para el pueblo español hoy seguir sometido? Porque mientras tengamos una monarquía que no ha sido elegida ni determinada por el pueblo español, no podremos hablar de ser ciudadanos, sino de, amigos, lo que somos es súbditos, no ciudadanos. A ver si se enteran los del Partido Socialista Obrero Español, principalmente. Y también algunos de Izquierda Unida, que aunque critican mucho a la monarquía, luego se ponen la corbata, y bueno, pues no les duelen prendas en aparecer junto al jefe del Estado donde haya que aparecer. Y voy a concluir, pero voy a concluir con lo más importante de todo. ¿Qué futuro le espera a la monarquía española? ¿Le queda fuelle? ¿Tiene la suficiente credibilidad como para aguantar? ¿O está tan tocada ya que incluso alguno empieza a hablar de la posibilidad de que la monarquía española pues igual no le quede demasiado tiempo? Pues eso lo veremos. Eso lo veremos. Pero yo quiero contaros algo. La monarquía española en este momento tiene un grave problema. O mejor dicho, puede tener un gravísimo problema en cuestión de muy pocos años. Y ese problema consiste en que la sucesora, en este caso, a la jefatura de Estado, cuando el actual rey, Felipe VI, pues ya no viva, pues quien le va a suceder, según la Constitución española, artículo 57, será su hija primogénita. Bueno, pues amigos, aquí tenemos un lío acojonante. ¿Sabéis por qué? Porque si se les ocurriera, una vez fallecido el actual rey, imponer como sucesora y por tanto como reina a la actual primogénita, estarían conculcando la legalidad dinástica y la legitimidad histórica. ¿Y por qué digo esto tan grave que estoy afirmando? Esto es historia, amigos. Y os invito a los que tengáis interés o curiosidad a que profundicéis en ello. El día 10 de mayo del año 1713, Felipe V aprobó una ley, la ley que se llamó Ley de Sucesión Fundamental, o también conocida como la Ley Sálica. En virtud de esta ley, atención, el varón era preferente a la mujer a la hora de suceder en el trono, y la mujer no podría hacerlo salvo que no hubiera varón, y que ese varón pudiera serlo, es decir, que no hubiera varón ni en la línea principal sucesoria ni tampoco en la colateral. Es decir, que solo podría hacerlo en el caso de que no hubiera varón en ninguna de las líneas sucesorias. Solo en ese caso, en virtud de la ley de sucesión fundamental o ley sálica, pues una mujer podría ser reina. Bien, y esto fue aprobado por las Cortes de aquel tiempo. Reunidas al efecto, otorgaron el consentimiento y admitieron que esto fuera así. Esta ley también es conocida como la ley semisálica, para los que queráis puntualizar más este extremo. Pues bien, amigos, ¿qué es lo que sucedió? Pues sucedió que el día 29 de marzo del año 1830, es decir, un poquito después de lo que acabo de contaros, pues llegó un rey, o mejor dicho, hubo un rey que se llamó Fernando VII, que ha sido el peor rey que ha tenido España en su historia, no solo por lo inútil, sino sobre todo por lo traidor que ha sido. Y mira que ahí, pues, ha tenido que superar y mucho a otro que también se ha caracterizado por una infinidad casi interminable de traiciones, ¿verdad? Señor emérito.
Bueno, pues ¿qué hizo Fernando VII el día 29 de marzo del año 1830? Pues aprobó lo que se conoce históricamente como la pragmática sanción. Es decir, que porque a él le salió de las narices, porque tenía un hermano, pero también tenía una hija, y parece que tenía interés en que fuese su hija la que le sucediera en el trono, como finalmente así fue, pues se pasó por alto, por no decir otra cosa más fea, la ley de sucesión fundamental aprobada en el año 1713 por Felipe V. Y en virtud de esta, decidió que sin consentimiento de las Cortes, atención, sin consentimiento de las Cortes, fuera la hija y no el hermano el que ejerciera, o mejor dicho, le sucediese en el trono cuando él falleciera. Cosa que así fue. Y eso provocó la que provocó, porque todavía tenemos hoy un problema de legitimidad dinástica y aquello provocó además varias guerras, las llamadas guerras carlistas. ¿Pero por qué os cuento esto? Os cuento esto, amigos, porque la pragmática sanción aprobada por Fernando VII el día 29 de marzo de 1830 sigue vigente. Nadie la ha derogado. Y si el Estado español y la monarquía que tenemos tiene previsto que a la muerte de Felipe VI le suceda su hija, pues lo que tendría que hacer es que las Cortes, y hablo de las Cortes Generales, hablo también de los partidos de izquierdas, tendrán que ratificar la pragmática sanción. Porque si no lo hacen, estarían ninguneando la legitimidad histórica y la legitimidad dinástica. Y de esto saben mucho muchas personas. Por ejemplo, un señor llamado Carlos Javier Borbón Parma, que se considera por parte de los que han sucedido históricamente a los que se opusieron a la pragmática sanción, llámese carlistas, considera que el legítimo rey de España es él, y no Felipe VI. Por lo tanto, tiene un problema este país, y gordo, porque a la sucesión de Felipe VI, o las Cortes, reunidas al efecto, aprueban, o mejor dicho, ratifican la viabilidad de la pragmática sanción, o no podrá reinar una mujer en este país, o si lo hace, lo hará ilegalmente. Pues con todo lo que os he contado, amigos, yo creo que tenéis para reflexionar un poco y para buscar, ¿verdad? Muchos datos. Os invito, como siempre, a que husmeéis y busquéis y verifiquéis por vosotros mismos. Termino como empecé. Recuerdo aquel día. Sí, lo recuerdo. Fue un acto solemne, muy espectacular. España estaba viviendo momentos históricos y aquel, desde luego, fue uno muy importante y trascendente. 45 años después han pasado muchas cosas. Y somos muchos los que pensamos que la monarquía en este país tiene los días contados o debiera tenerlos. Y somos muchos también los que pensamos que a la monarquía se le ha acabado el fuelle y que tendrían que empezar a pensar en marcharse. Marcharse, exiliarse o como le quieran llamar. Igual que ha hecho el huido, aunque este a lo mejor, como fugado que es, igual lo ha hecho por otras cuestiones, como las investigaciones que penden sobre su cabeza. En todo caso, Dios no lo quiera, ojalá no tengamos ni sucesor ni sucesora una vez que Felipe VI pues haya fallecido o bien se haya marchado antes. Ojalá, porque ya va siendo hora de que al pueblo español se le respete y va siendo hora de que al pueblo español se le dé la oportunidad de que pueda decidir por sí mismo qué es lo que realmente quiere. Mientras eso no se haga,
No habrá democracia en este país por mucho que se empeñen en llamarle como le quieran llamar. No es democracia y desde luego muchos no vamos a consentir que se siga engañando a la gente de la manera en la que se ha hecho. Gracias amigos por atenderme, de verdad. Me he explayado un poquito más de lo habitual, pero es que era importante lo que tenía que contaros y espero que haya sido útil y sobre todo que pueda contribuir a clarificar pues dudas que podéis tener al respecto. Si queréis darle un like al vídeo lo podéis hacer, si queréis suscribiros al canal seréis bien recibidos, ya lo sabéis. Y yo ya, pues nada más. Enviaros como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.